Hoy vamos a analizar una decisión que es de verdad fundamental de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Se trata de la sentencia SL 174-2026, un fallo que viene a aclarar un aspecto clave de los derechos pensionales. Y es que este caso, que nos llega desde la Sala de Casación Laboral, pone sobre la mesa una pregunta muy importante sobre la seguridad social de los cónyuges que sobreviven a su pareja. Aquí está el corazón de toda esta batalla legal. Para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, es una condición inflexible, sí o sí, haber convivido los 5 años justo antes del fallecimiento, incluso si hablamos de un matrimonio legalmente vigente. Muy bien, para entenderlo a fondo, vamos a desglosar este caso en 5 partes. Así vamos a poder seguir el hilo de todo el proceso y, por supuesto, de la decisión final de la Corte. A ver, todo esto arranca, como pasa muchas veces, con una solicitud de pensión que fue rechazada. Y es ese rechazo inicial lo que pone en marcha todo el engranaje legal que llega hasta la Corte Suprema. Y bueno, aquí tenemos a los 2 protagonistas del caso. Por un lado, está la cónyuge supérstite, quien reclamaba la pensión con base en un matrimonio de décadas, y por el otro, Colpensiones, que se la negó. ¿La razón? La supuesta falta de convivencia reciente. La posición de Colpensiones era, la verdad, muy estricta. Ellos decían, no hay prueba de convivencia al momento de la muerte. Y con esa base, emitieron la resolución negando la pensión. Su argumento central era que la convivencia en los últimos 5 años es un requisito tajante, sin excepciones. Ahora, para poder entender por qué la Corte falla como lo hace, es clave que tengamos claros los hechos de la relación de esta pareja, porque son hechos que nadie discutió en el proceso. Miren esta línea de tiempo. Estamos hablando de un matrimonio que comienza en 1974. Viven juntos por más de 30 años. En 2005 se separan de hecho, pero, y esto es importantísimo, el vínculo matrimonial nunca se disolvió legalmente. Luego, en 2020, fallece el pensionado y casi inmediatamente se niega la pensión. Entonces, aquí lo que tenemos es un conjunto de hechos que nadie puso en duda. El matrimonio existió, el vínculo legal seguía vigente, la sociedad conyugal tampoco se liquidó, convivieron por más de 3 décadas y además, ella fue la única persona que reclamó la pensión. Esto hizo que el debate se centrara exclusivamente en la interpretación de la ley. Y con esos hechos claros, llegamos al problema legal, al verdadero meollo del asunto que la Corte Suprema tuvo que resolver. Primero, definamos bien esto de separación de hecho. No es un divorcio. Es simplemente la situación en la que una pareja casada deja de vivir bajo el mismo techo, pero el matrimonio legalmente sigue intacto. El vínculo jurídico persiste. Entonces, la pregunta jurídica que se plantea es esta. En el caso de una cónyuge, con un matrimonio vigente, esos 5 años de convivencia, ¿tienen que ser obligatoriamente los 5 años pegaditos a la fecha de la muerte del causante? Sobre todo, si no hay nadie más pidiendo ese derecho. Y todo, absolutamente todo, dependía de cómo se interpretara un artículo en particular. El artículo 13 de la Ley 797 de 2003. La defensa de Colpensiones se basaba en una lectura muy literal de esa norma. Bueno, ahora sí, veamos cómo la Corte desenreda este nudo. Aquí es donde se aclara todo el panorama y se sienta una posición definitiva. Y aquí está la frase clave, la que lo cambia todo. La Corte dice que la cónyuge separada de hecho debe demostrar que hizo vida en común por lo menos 5 años, pero en cualquier tiempo. Esas 3 palabritas son las que le dan un giro total al asunto. La Corte razona de una forma muy lógica. Primero, dice que el requisito de los últimos 5 años está pensado para la figura del compañero o compañera permanente, no para el cónyuge. Segundo, señala que sería un contrasentido exigirle convivencia reciente a alguien que por definición está separado de hecho. Además, recuerda que el espíritu de la ley es la solidaridad, es reconocer a esa persona que ayudó a construir ese derecho pensional. Y para rematar, subraya que esto no es algo nuevo, que es una línea de pensamiento que la Corte viene sosteniendo desde hace más de una década. Con este razonamiento tan sólido, pues la decisión final de la Corte ya se veía venir, ¿no? Veamos cuáles fueron las consecuencias concretas de este fallo. La decisión es corta pero contundente.
no casa la sentencia. En términos sencillos, esto quiere decir que no le da la razón a Colpensiones, que su recurso de casación es rechazado y que la decisión del tribunal anterior queda en firme. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues primero, se confirma el derecho de la beneficiaria a recibir su pensión. Segundo, se le ordena a Colpensiones pagar todo lo que debe desde la fecha del fallecimiento. Y tercero, y esto es muy importante, se le imponen intereses de mora. ¿Por qué? Porque debió haber aplicado la jurisprudencia que ya existía. Al final, la gran lección de este caso es que la seguridad social protege algo más profundo que la simple convivencia reciente. Protege el vínculo jurídico y el principio de solidaridad que nacen del matrimonio. Es el lazo que ayudó a forjar el derecho a la pensión durante toda una vida. Y esta sentencia nos deja pensando, nos deja con una pregunta de fondo sobre los principios que rigen la protección social. ¿Qué es lo que más valora el sistema de seguridad social? ¿Las formalidades del momento o la sustancia de un vínculo construido a lo largo de toda una vida?